8 de la noche con 21 minutos. Vamos a conversar unos minutos con el doctor Marcelo Castillo Jaramillo. Él es un médico especialista en terapia intensiva y tiene sus criterios sobre lo que está ocurriendo en el país. Doctor, buenas noches, gracias por acompañarnos. Empecemos por hacer una evaluación de cómo el país está enfrentando esta crisis de coronavirus. Cómo ha reaccionado el Estado y toda su capacidad poniendo a disposición de la gente que está contagiándose cada día preocupantemente. Buenas noches. Buenas noches, Milton. Buenas noches con todos. Bueno, pues el Estado está reaccionando lo mejor posible y está intentando brindar toda la ayuda a todas las casas asistenciales del país, tanto privadas como públicas. Sin embargo, está claramente la situación desbordada. Está desbordada. ¿Qué significa estar desbordada? Que nos van a faltar pronto camas, que nos van a faltar insumos, que no tenemos la capacidad de asilar a todos los pacientes. ¿Eso es desbordamiento de la capacidad? Bueno, en este momento ya estamos sin capacidad de camas en muchas clínicas privadas de la ciudad y creería yo, de acuerdo a las informaciones que estoy recibiendo de mis colegas, que en muchas casas asistenciales públicas también nos están faltando recursos para atender a los pacientes, no tanto de insumos, sino de espacio físico. Esto es para atender a los pacientes. Tenemos más de 1.200 casos, según el último informe del gobierno de las 5 de la tarde. ¿Qué es lo que se necesita ampliar con urgencia? El gobierno está haciendo espacio en algunos sitios que ya no son hospitales. Entonces, ¿qué es lo que se necesita ahora con urgencia para poder atender a quienes están con contagios? A ver, primero una puntualización. En realidad son mucho más de 1.200 casos. 1.200 son los casos que podemos contabilizar hasta ahora. Pero hay casos que muchas veces los pacientes pueden llegar a fallecer antes de inclusive poder llegar a un diagnóstico. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos más camas, necesitamos más respiradores. No tenemos físicamente espacio para meter más pacientes. Espacio físico para meter más pacientes. Acaba de decir usted que hay más casos de los que se están reportando. ¿Hay más muertos y contagiados en el país de los que nos está diciendo el gobierno? Sí, pero esto no tiene nada que ver con lo que diga o no diga el gobierno. Esto tiene que ver con la capacidad y la demora que suele generar el realizar las pruebas. Las pruebas demoran, toman su tiempo, hay que recolectar muestras, hay que procesarlas. Y también hay gente que tiene coronavirus y que no lo sabe, y también hay gente que tiene coronavirus y que no lo sabe y que no reporta, si es que tiene síntomas. Efectivamente, hay mucha gente que a lo mejor no reporta por miedo al aislamiento, por miedo a la cuarentena. También hay mucha gente que piensa que porque no tiene tos, no tiene coronavirus. Es importante que la población sepa que no es indispensable tener tos o síntomas respiratorios para tener el coronavirus. Muchas veces puede ser un leve malestar, puede ser una fiebre, o inclusive hay personas que se presentan solo con diarrea. Es decir, no tiene que reunir todos los síntomas, puede tener uno de ellos y puede tener COVID-19. Efectivamente, o sea, puede ser uno de ellos o una constelación entera de síntomas. Y también no nos olvidemos que hay portadores asintomáticos. Está plenamente comprobado que hay gente que no tiene ningún síntoma y tras haber estado en contacto con un paciente que tiene COVID-19 positivo, pues se contagia y empieza a dispersar el virus. Mucha gente no reporta, mucha gente está recuperándose en su casa de coronavirus. La mayoría de pacientes, según las informaciones oficiales, no están internados en hospitales, hay muchos que están en su casa. Número uno, ¿cómo saber que ellos permanecen en su casa y no salen de su casa? Porque pueden sentirse bien, al día siguiente se sienten mejor y salen a comprar, teniendo coronavirus. ¿Cómo hacer ese control? ¿O queda necesariamente en la responsabilidad de la persona infectada cumplir esa cuarentena, cumplir ese aislamiento para recuperarse? A ver, mira, yo pienso que la ciudadanía debe ser responsable. El Estado ya tiene bastantes problemas como para que encima tengan que andar cual policías detrás de las personas que están contagiadas para que no salgan de sus casas. Estas personas tienen que saber que si han estado en contacto o tienen algún síntoma, tienen que guardarse. Porque si no se guardan, van a esparcir la enfermedad al resto de personas, van a desbordar más aún el sistema sanitario y van a morir muchísimas más personas. Con lo que usted dice, doctor,
y estremecedoramente se puede sacar la conclusión de que en las calles del país hay gente infectada con coronavirus y no está dentro del cuadro que se nos está entregando todos los días? Existe esa posibilidad, sí. Doctor, la cifra oficial de hoy es de 1.200 casos en 4.200 pruebas realizadas. Esta relación de positivos, que es más o menos del 28%, ¿es una relación que está acorde con las cifras que se están manejando en el mundo? A ver, ese es un dato que la verdad no lo tengo. Lo que sí te puedo decir es que muchos de los casos que son negativos en realidad son falsos negativos. Entre 2 a 4 pacientes de cada 10 que resultan negativos para COVID-19 en realidad sí lo tienen. Entonces, nosotros hemos tenido pacientes de 40, 50 años que claramente han fallecido de una patología que es concordante con el COVID-19, pero al salir negativo, pues es un paciente que no se reporta dentro de las cifras de muertos. Falsos negativos, 3 de cada 10 personas que se hacen una prueba de COVID-19 son falsos negativos. A estas personas que se toman la prueba y les dicen, usted no tiene coronavirus, teniendo coronavirus, es otra de las cifras que puede aumentar el número de gente que anda con coronavirus sin saberlo y sin reportar. Efectivamente, por eso es que es importantísimo que en este momento la ciudadanía tome conciencia de que independientemente de que tenga síntomas o no, evidentemente con muchas más ganas, si tiene síntomas y está en contacto con alguien que tiene COVID-19, tiene que guardar cuarentena, pero no solo ellos. En realidad es importante que en este momento todo el mundo se guarde en casa. Esto es sencillo, si el virus no encuentra una persona para infectar, el virus va a dejar de contagiar y va a dejar de esparcirse. Dejemos de darle la mano al virus para esparcirse. Le preguntaba el tema de la relación entre los casos positivos oficiales y los casos de pruebas realizadas, 4.290. Hay una baja cantidad de pruebas realizadas, deberían hacerse más. Haciendo una relación, si nosotros tenemos 4.290 pruebas en 1.200 casos positivos, si haríamos 10.000 pruebas, serían 2.800 casos positivos. Más o menos esa es la relación. La pregunta es, ¿hay una baja oferta de pruebas ante una gran demanda y necesidad de pruebas? A ver, la relación no sabría decirte la relación de pruebas realizadas versus las pruebas positivas. Sí te puedo decir que hace unos días había escasez de pruebas, especialmente en los centros privados, pero en los últimos días han llegado nuevas pruebas y hemos podido realizarlas. Ahora, como te dije, esto toma tiempo. Desde que reportamos un caso tenemos que esperar que venga el ministerio, que nos haga las pruebas, que nos la procesen y nos la reporten. Y aún así, como te digo, hay pacientes que claramente sabemos que tienen COVID positivo, pero que el resultado da como negativo. Y en este aspecto quiero hacer otra puntualización. Están circulando unas pruebas rápidas que de momento la efectividad que estamos viendo está siendo bastante baja. O sea, hace un rato un colega me comentaba de 4 pacientes que tienen ingresado en una unidad de cuidados intensivos, les hacen a 4 pacientes que tienen COVID positivo la prueba rápida y salen negativos. Las pruebas rápidas, justamente eso le iba a preguntar, doctor. Hay una demanda de la gente, de mucha parte de la ciudadanía, para que existan más pruebas rápidas. Y otra parte de la población cree que las pruebas que se están haciendo se demoran mucho en entregar los resultados. A ver, yo entiendo que todo el mundo quiera hacerse la prueba, yo entiendo que todo el mundo quiera saber si es o no es COVID positivo, pero yo creo que en este momento la situación está tan grave en el país, ¿verdad?, que independientemente del resultado positivo o negativo deben de guardar cuarentena. Es la única forma de romper la cadena y evitar el esparcimiento del virus. Así es, guardar cuarentena. Además, porque también es, no sé si un mito, el hecho de que solamente las personas adultas, las personas mayores, son las afectadas o son las que no pueden sobrevivir a un contagio de coronavirus. Es mentira. Es verdad que las personas mayores pueden llegar a ser más frágiles, pero yo tengo, no puedo dar tanto dato porque es información evidentemente confidencial, pero hace unos días a mí personalmente falleció una persona de alrededor de 50 años. ¿Ya? También tengo pacientes que son bastante más jóvenes que 50 años.
La persona que falleció, el primer fallecido en la provincia de Pichincha que se reportó hoy en la tarde tenía 48 años, por ejemplo. Ya, hay personas que han fallecido inclusive con tan poca edad como 30 años. O sea, es mentira que esto solo mata a gente mayor. Es verdad que es más probable que mate a una persona mayor, pero no se crean la gente joven que son inmunes a esto. Doctor, ¿cuándo acudir a una emergencia de un hospital? ¿Cuándo llamar al 171? La demanda es inmensa, la demanda de gente que busca la atención. Además vivimos en una situación psicológica bastante extrema. Si a uno le duele la garganta, ya piensa que tiene coronavirus. Si a uno le duele la cabeza, ya está pensando mal. Cuando eso no ocurría antes, ¿cuándo ir realmente a buscar asistencia urgente? A ver, eso es importantísimo. Mira, en este punto sí me gustaría transmitir, a pesar de todo lo malo que he venido diciendo, sí me gustaría transmitir un poco de calma y tranquilidad. En este momento es probable que cualquier persona con síntomas respiratorios, con síntomas como diarrea, malestar o lo que sea, es probable que si han estado en contacto con un paciente de riesgo, pues que sean COVID positivo. Ahora, lo únicamente deberían de ir a la urgencia los pacientes que tienen dificultad para respirar. ¿Qué es dificultad para respirar? Pues levantarte al baño y agotarte. O sea, el esfuerzo de levantarte al baño, que sea como si corrieses una maratón. Te agitas, te ahogas, te falta el aire. En esos casos son los que uno debería de ir al hospital para ser valorado y valorar si es que necesitas hospitalización o no. Si seguimos desbordando las urgencias con todos los casos leves, lo único que vamos a hacer es seguir esparciendo el virus, poniendo en riesgo al personal sanitario, que por cierto, también hay médicos, muchos colegas que conozco que ya están hospitalizados graves y hay algunos que ya han muerto. ¿Ya? Si se empieza a afectar todo el personal sanitario, va a colapsar todo esto muchísimo más. Por favor, no vayan a las urgencias si tienen síntomas leves. Yo entiendo que les preocupe tener una fiebre de 39 grados o tener mucho malestar, pero esto no va a ser un justificativo para ingresarles. Deberían de quedarse en casa, mantenerse bien hidratado, dormir lo más posible y tomar paracetamol para aliviar los síntomas. No tomen antiinflamatorios, no tomen ibuprofeno, no tomen diclofenaco, no tomen Apronax. Acitromicina, agua, por ejemplo. Ya voy a ello. Ya voy a ello. Agua, reposo y paracetamol. Si puedes respirar, quédate en casa. Si te ahogas, ve al hospital. Ahora, es verdad que hay muchos medicamentos que están circulando. El Caletra, la hidroxicloroquina, la acitromicina. Primero que nada, ninguno de estos ha demostrado claramente ser efectivo. Sí hay alguno, como la hidroxicloroquina, que promete un poco más. Sin embargo, la indicación actual es para pacientes ingresados, para pacientes con neumonías y debe de ser valorado por un médico. Estos medicamentos no están exentos de efectos adversos. Hay personas susceptibles que de tomar la hidroxicloroquina sin valoración médica pueden llegar a tener arritmias fatales y provocar la muerte. ¿Ya? Las medicinas deben de ser siempre prescritas por un médico, tras previa valoración. Ahora, si usted es un paciente con síntomas leves y acapara esta medicina, lo que va a hacer es que los pacientes graves no la van a tener. Y puede provocar que fallezcan más personas. Doctor, finalmente y de una manera muy rápida, ¿cuál es su conclusión? En 10 días, desde el 15 de marzo hasta la fecha, hemos ido aumentando de la siguiente manera. 21 casos, luego al día siguiente 57, luego 53, luego 57, luego 92, luego aumentamos 106, luego bajamos 106, luego aumentamos 257 y así la curva ha ido creciendo. ¿Ha crecido mucho la curva? ¿Está dentro de lo que esperábamos o no? Bueno, primero, no soy especialista en salud pública ni en epidemiología, pero mi sensación personal y la de muchos de mis colegas es que esto está muy lejos de haberse acabado, muy lejos del pico de infectados y esto debería crecer muchísimo más. Doctor, muchas gracias por darnos todo su criterio sobre lo que está ocurriendo en el país. Buenas noches, doctor Marcelo Castillo Buenas noches. Jaramillo, especialista en terapia intensiva.